¿Qué decide realmente un campo de batalla? ¿La potencia de fuego, una estrategia inteligente o un liderazgo que sabe adaptarse? Hoy analizaremos la verdadera ventaja en combate entre los líderes militares más letales de Irán y Estados Unidos, desde el desempeño en el campo de batalla, las decisiones estratégicas y la fuerza de sus recursos, hasta quién controla realmente la contienda en este momento. El contexto de la guerra. Actualmente, el conflicto entre Estados Unidos e Irán es uno de los enfrentamientos militares más seguidos e impactantes del mundo, no solo por los titulares, sino porque involucra enormes máquinas militares chocando, estrategias a prueba y ambos bandos tratando de alcanzar objetivos estratégicos con fortalezas y limitaciones muy diferentes. En teoría, el ejército estadounidense sigue siendo la fuerza más poderosa del planeta. En la clasificación de poder militar de 2026, Estados Unidos ocupa el primer lugar entre 145 países, con un índice de poder que refleja capacidades inigualables en poder aéreo, poder naval, personal y logística. Irán, en cambio, se sitúa alrededor del puesto 16, mostrando una fuerza convencional mucho menor, pero aún así una presencia militar regional significativa. Esta diferencia se evidencia claramente al observar los indicadores clave. Estados Unidos cuenta con más de 13,000 aeronaves en comparación con las aproximadamente 550 de Irán, y su flota naval de casi 465 buques, incluidos 11 portaaviones, empequeñece los 109 buques iraníes, sin ningún portaaviones. Estas cifras ponen de manifiesto el dominio convencional del ejército estadounidense en términos de equipamiento, tecnología y alcance. Pero la guerra no se libra solo en el papel. Las decisiones de liderazgo, las tácticas en el campo de batalla, la adaptación de la estrategia y cómo cada bando utiliza sus fortalezas cobran aún más importancia cuando comienza el combate. Desde que el conflicto se intensificó a finales de febrero de 2026 con el lanzamiento de una gran campaña estadounidense-israelí contra objetivos iraníes, denominada Operación Furia Épica, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo miles de ataques de precisión en territorio iraní, dirigidos contra lanzadores de misiles, defensas aéreas, infraestructura naval y centros de mando. El ejército estadounidense también ha afirmado haber establecido superioridad aérea local en algunas zonas del sur de Irán y ha reducido significativamente la frecuencia de lanzamiento de misiles de largo alcance y drones iraníes en comparación con el inicio de la guerra. En una importante operación, los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron más de 90 emplazamientos militares en la isla de Kark, una salida estratégica clave para Irán cerca del estrecho de Hormuz, aunque, según informes, las instalaciones de petróleo y gas resultaron ilesas. A pesar de estos esfuerzos, Irán no se ha rendido ni ha colapsado. Teherán continúa contraatacando con misiles, drones de ataque de largo alcance como el Arash-2 y fuerzas regionales interpuestas, demostrando que su mando y control sigue funcionando y es capaz de dirigir ataques, incluyendo ataques a larga distancia fuera de sus fronteras. La estrategia militar iraní combina deliberadamente la guerra asimétrica, las defensas costeras, las alianzas regionales y los ataques con misiles y drones para configurar el conflicto de manera que pueda infligir un alto coste a un adversario mucho más poderoso. Mientras que las fuerzas estadounidenses buscan la precisión, el dominio del espacio aéreo y la desarticulación de las capacidades estratégicas de Irán, este último se centra en prolongar el conflicto, aumentar los costos y generar inestabilidad regional que trasciende los frentes convencionales. Por lo tanto, al comparar el liderazgo militar iraní y estadounidense en la actualidad, debemos comprender este punto clave. El control del campo de batalla no se logra solo con la potencia de fuego, sino con la capacidad de adaptación del liderazgo, el uso inteligente de los recursos y la configuración de resultados estratégicos a largo plazo. Si bien Estados Unidos cuenta con una clara ventaja convencional, la capacidad de Irán para resistir, tomar represalias e influir en la región sigue haciendo que este conflicto sea complejo, costoso e impredecible. Recursos militares, dinero, personal y materiales. El dinero es crucial en la guerra, y en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la diferencia es enorme. Estados Unidos gasta casi 90 veces más en defensa que Irán, con un presupuesto estimado para 2026 de más de 830,000 millones de dólares frente a los 9.2 mil millones de dólares de Irán. Esta diferencia no se limita a cifras teóricas, afecta la tecnología, la logística, el personal y el alcance en el campo de batalla. Con tales recursos, Estados Unidos cuenta con cazas avanzados, bombarderos de largo alcance, portaaviones, satélites, armas de precisión y sistemas de inteligencia capaces de rastrear y neutralizar
neutralizar amenazas en cualquier parte del mundo. En contraste, Irán se basa en sistemas más pequeños y rentables, centrándose en misiles, drones y capacidades asimétricas diseñadas para desafiar a un adversario mucho más poderoso. El sostenimiento es otro factor importante. Una mayor financiación permite a Estados Unidos mantener cadenas logísticas globales, combustible, municiones, repuestos y el rápido refuerzo de tropas en múltiples teatros de operaciones simultáneamente. Las fuerzas iraníes, si bien son disciplinadas y capaces, operan bajo limitaciones económicas y deben gestionar cuidadosamente sus suministros dependiendo de aliados regionales y redes de aliados para extender su alcance. El número de efectivos y el tamaño de las fuerzas también son factores importantes. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 1,3 millones de efectivos en servicio activo, además de reservas, con amplia formación, una sólida estructura de mando y despliegues globales. Irán mantiene alrededor de poder de ante de 610.000 efectivos en servicio activo, complementados por fuerzas paramilitares como la Guardia Revolucionaria, pero su alcance es principalmente regional. Las fuerzas estadounidenses, más numerosas y mejor entrenadas, permiten operaciones rápidas y flexibles, mientras que Irán prioriza la defensa local y las tácticas de guerrilla para compensar su desventaja numérica. En términos de armamento, la diferencia es aún más evidente. Estados Unidos opera más de 13.000 aeronaves militares, miles de tanques y vehículos blindados y flotas navales avanzadas, incluyendo 11 portaaviones. Irán cuenta con menos de 600 aeronaves, tanques más antiguos y capacidades navales menores. Sin embargo, Irán invierte con inteligencia. Los misiles y drones le permiten atacar de forma económica e impredecible, y las tácticas asimétricas pueden desestabilizar a un enemigo tecnológicamente superior. La energía y la fortaleza económica también son cruciales. Irán aprovecha las exportaciones de petróleo y la influencia regional para financiar sus operaciones y aliados, mientras que la economía estadounidense respalda campañas militares globales sostenidas, incluso durante meses o años. En resumen, los recursos otorgan a Estados Unidos una clara ventaja, pero el control del campo de batalla nunca está garantizado. El liderazgo, la estrategia y la adaptabilidad permiten que una fuerza menor como la de Irán desafíe a una potencia mucho mayor, lo que convierte este conflicto en complejo, impredecible y de alto riesgo. Liderazgo. ¿Qué hace eficaz a un general de campo? Cuando hablamos de los generales más letales, la mayoría imagina maniobras legendarias en el campo de batalla. Pero la guerra moderna es muy diferente. El liderazgo militar eficaz actual implica visión estratégica, adaptabilidad, uso eficaz de la tecnología, superioridad en información e inteligencia, comprensión de las limitaciones económicas y logísticas, liderazgo militar de Estados Unidos en la actualidad. En el conflicto actual, los comandantes estadounidenses se han centrado en ataques de precisión y en el avance del dominio aéreo. Según oficiales militares, la mayoría de las defensas aéreas avanzadas de Irán han sido neutralizadas, lo que permite a los aviones estadounidenses atacar objetivos más profundos con menor riesgo. Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 100 buques de guerra, minas y drones iraníes, lo que ha mermado la capacidad de Irán para desafiar vías marítimas clave como el Estrecho de Hormuz. Líderes como los comandantes del CENTCOM coordinan operaciones complejas y de gran envergadura con componentes aéreos, marítimos y cibernéticos, basándose en inteligencia en tiempo real, cobertura satelital y guerra electrónica. Su fortaleza reside en la integración fluida de múltiples dominios y en la superación de las posiciones defensivas, con precisión, en lugar de fuerza bruta. Tácticas de mando iraníes. Los comandantes iraníes adoptan un enfoque diferente. Guerra asimétrica. Irán utiliza misiles y drones para desafiar indirectamente a fuerzas más poderosas. Redes de aliados. Los iraníes han desarrollado relaciones con milicias y grupos aliados en todo Oriente Medio para abrir múltiples frentes y poner a prueba los recursos estadounidenses. Postura defensiva. Se centran en la defensa territorial y en interrumpir las líneas de suministro o bases estadounidenses. Sin embargo, los recientes ataques estadounidenses y aliados han causado la muerte de varios altos mandos militares iraníes, incluidos comandantes en jefe y planificadores de políticas, lo que plantea desafíos para la coordinación estratégica de Irán. Liderazgo en el campo de batalla. Victorias tácticas versus estratégicas. Sobre el desempeño directo en el campo de batalla. Estados Unidos ha infligido daños significativos a la infraestructura militar iraní.
Irán, si bien sufre pérdidas, continúa contraatacando con misiles y tropas interpuestas, lo que hace que el conflicto sea costoso y complejo. Ninguna de las partes puede reclamar una victoria contundente todavía. Sin embargo, la estrategia estadounidense busca debilitar la capacidad ofensiva de Irán, minimizando sus propias bajas, mientras que el enfoque iraní busca agotar a Estados Unidos política y financieramente. En términos de liderazgo, los comandantes estadounidenses sobresalen en tecnología, precisión, logística y guerra integrada. Los comandantes iraníes maximizan las herramientas asimétricas, las alianzas regionales y las tácticas rentables. Por lo tanto, la pregunta no es solo quién es más letal, sino qué estrategia se adapta mejor a la guerra moderna y a las limitaciones de recursos. Resultados de la batalla hasta el momento. Victorias, pérdidas e impacto. Resultados tangibles y dinámica del campo de batalla. Informes militares recientes muestran que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya ha producido resultados tácticos significativos, aunque el panorama estratégico general sigue siendo complejo. Por un lado, las fuerzas estadounidenses han atacado con contundencia. Las operaciones han destruido decenas de buques de guerra iraníes, minas e infraestructura de drones, reduciendo significativamente la capacidad de Irán para desafiar el dominio naval estadounidense en el Golfo. Se han atacado ubicaciones estratégicas, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y centros de mando, para interrumpir la coordinación y la eficacia operativa de Irán. Estos ataques han permitido a las fuerzas estadounidenses controlar vías marítimas clave y mantener la superioridad aérea local, lo que les otorga una importante ventaja convencional. Sin embargo, Irán ha respondido agresivamente. Se han lanzado cientos de misiles y drones contra las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región, causando bajas y daños a la infraestructura. El uso de drones y ataques con misiles obliga a Estados Unidos a invertir interceptores y recursos defensivos, generando una presión operativa constante. Irán también ha intentado interrumpir las rutas de transporte de petróleo, aprovechando su posición geográfica para imponer costos estratégicos al comercio mundial. Las pérdidas de liderazgo han sido significativas. Irán ha perdido a varios altos mandos militares y políticos a causa de los ataques estadounidenses y aliados, incluyendo comandantes de alto rango y planificadores estratégicos clave. Estas pérdidas han limitado la capacidad de Irán para tomar decisiones en el campo de batalla, ralentizando la coordinación y obligando a los comandantes a depender en mayor medida de operaciones descentralizadas o dirigidas por terceros. A pesar de estos reveses, las fuerzas iraníes se mantienen resilientes y adaptables. Los drones siguen operando como amenazas móviles y difíciles de alcanzar, y los lanzamientos de misiles persisten a pesar de las pérdidas en sus sistemas de defensa aérea de alta tecnología. Este enfoque asimétrico permite a Irán contrarrestar la superioridad tecnológica estadounidense y mantener la presión a lo largo del tiempo, lo que convierte el conflicto en una lucha de desgaste en lugar de una resolución rápida. El costo de este conflicto es asombroso. Se estima que el gasto militar estadounidense en tan solo los primeros 10 días superó los $10,000 millones, lo que refleja el alto ritmo operativo y el uso de armamento de precisión avanzado. La economía iraní, ya debilitada por las sanciones, enfrenta una presión adicional debido al gasto militar y los daños a la infraestructura, lo que limita su capacidad para enfrentamientos convencionales prolongados. En resumen, si bien Estados Unidos ostenta la superioridad táctica en la guerra convencional, las estrategias asimétricas de Irán, sus operaciones resilientes y su influencia regional hacen que el conflicto sea impredecible. Ninguna de las partes está en posición de lograr una victoria decisiva a corto plazo. En cambio, la guerra podría prolongarse, con altos costos financieros, operativos y estratégicos para ambas naciones, lo que pone de manifiesto que el control del campo de batalla depende tanto de la resistencia y la adaptabilidad como del poderío militar. ¿Qué significa esto para el campo de batalla y la política global? Control del campo de batalla e implicaciones estratégicas. El conflicto entre Estados Unidos e Irán no es un simple duelo en el campo de batalla, sino una compleja contienda estratégica con consecuencias regionales y globales. Cada bando aborda la lucha con objetivos, métodos y fortalezas diferentes, lo que hace que el resultado sea incierto, a pesar de las ventajas convencionales de Estados Unidos. Objetivos de Estados Unidos. Estados Unidos busca
reducir la capacidad de Irán para atacar a sus aliados, incluidos sus socios en Oriente Medio, controlar vías marítimas clave, en particular el estratégico estrecho de Hormuz, una ruta vital para el tránsito de petróleo, reafirmar la disuasión indicando que los ataques contra las fuerzas o los intereses estadounidenses tendrán un alto costo. Objetivos de Irán. Irán, por el contrario, se centra en la supervivencia, tanto externamente frente a los ataques estadounidenses como internamente para mantener la estabilidad política. Aprovechar la influencia regional a través de grupos aliados y aliados, creando múltiples puntos de presión. Irán busca forzar enfrentamientos costosos, con el objetivo de que cualquier victoria estadounidense sea lenta, políticamente costosa y estratégicamente difícil. En términos de control del campo de batalla, Estados Unidos cuenta con claras ventajas en superioridad aérea, que permite ataques de precisión y vigilancia sobre áreas clave. Tecnología, incluyendo drones avanzados, misiles, satélites y sistemas de guerra electrónica, logística y presupuesto que permiten operaciones globales sostenidas y el rápido refuerzo de fuerzas. Irán contrarresta estas ventajas con enfoques asimétricos, ataques furtivos, misiles y drones que eluden las defensas tradicionales, combates de guerrilla en regiones estratégicas, interrumpiendo las operaciones estadounidenses, alianzas indirectas que extienden la influencia de Irán y obligan a las fuerzas estadounidenses a dividir su atención y recursos. El resultado es un campo de batalla controlado por ambos bandos de diferentes maneras. El dominio convencional y la superioridad tecnológica favorecen esta destiny. Mientras que las tácticas asimétricas y resilientes permiten a Irán resistir, imponer costos y moldear el conflicto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la guerra se trata tanto de resistencia, estrategia y adaptación como de potencia de fuego, y ninguno de los bandos ha logrado aún el control total. Conclusión: gracias por ver este análisis honesto del control del campo de batalla entre Irán y Estados Unidos. Si aprendiste algo nuevo, dale a me gusta, suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video donde explicamos cómo la guerra con drones está transformando las batallas modernas. Mantente informado y curioso. Hasta la próxima.